Recording in progress. Ya, vamos entonces a dar inicio a la clase. Primero, bueno, darles la bienvenida. Esta es una unidad que vamos a estar viendo la parte de microbiología básica que del punto de vista de la mirada infectológica para nosotros igual nos interesa y lo van a ver que es de manera transversal en muchas de las cosas que van a estar viendo después en clínica. Y que se van a dar cuenta que la necesidad de poder conocer todos estos microorganismos que vamos a estar viendo es importante para poder tomar decisiones. Y de las decisiones que son más importantes, una es decidir, bueno, vamos a tratar lo que estamos viendo o a este microorganismo lo vamos a dejar tranquilo donde se encuentre. Estamos hablando siempre en un reservorio, en una fuente humana, ¿ya? Así que espero que puedan obtener todos los conocimientos y también de a poco ir adquiriendo las destrezas también que les van a permitir ir haciendo la diferencia a esto, que es sumamente importante. Cualquier duda, consulta, siéntanse libres de abrir sus micrófonos, idealmente si tienen su cámara para también poder conocerlos y verlos, y también por el chat, si es que puedo aquí ir mirando. Bueno, dentro de lo primero que vamos a revisar van a ser dos clases que son de ecocasias gram positivas que están definidas por un tipo de tinción que se hace en laboratorio principalmente. Y la clase de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el género, el grupo de lo que son los estafilococos en general. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Las propiedades estructurales, funcionales y también qué hace que sean virulentos estos microorganismos. Vamos a recordar que virulencia tiene que ver mucho con el ataque que hace este microorganismo al ser humano y también en algunos casos llevando a mortalidad. Cómo actúan estas estructuras, ¿no es cierto?, para poder producir las manifestaciones clínicas, que es muy interesante después cuando ustedes vayan viendo, los pacientes van a poder ir haciendo las asociaciones con estas bacterias. Y por último, un tema no menor, que es la adquisición de mecanismos de resistencia de estas bacterias frente a algunos antimicrobianos. Y eso es sumamente importante porque hoy en día la verdad es que nos vemos bastante acongojados y preocupados porque claramente las bacterias como parte de su evolución, ellos van adquiriendo mecanismos de resistencia, ¿ya? Entonces, cuando ya nos vemos enfrentados que las bacterias tienen muchos mecanismos de resistencia o la resistencia que están haciendo se manifiesta porque no hay alternativa de tratamiento, obviamente nos genera una angustia bastante importante de poder tomar que otra herramienta o combinaciones, incluso volver a antibióticos de hace mucho tiempo atrás, años que se ocupaban para poder enfrentar las infecciones. Entonces, primera cosa, revisar qué es lo que se hace como para poder identificar esto, dado que la clase, el nombre, de por sí ya nos está diferenciando los grupos bacterianos. Y estamos hablando entonces primero de la tinción de Gram. La tinción de Gram es una de las herramientas básicas del laboratorio clínico de microbiología para poder identificar, primero, identificar como tal el nombre, ¿no es cierto?, de qué grupo de microorganismos estamos viendo, e incluso en algunos casos uno se puede acercar hasta el nombre y el apellido, por decirlo así. Es una técnica de 5 minutos donde se hace tinción con azul de violeta, con lugol, con alcohol y después safradina, que va a ir decolorando la tinción misma. Entonces hablamos de que hay microorganismos que van a captar y que van a quedar con este azul de violeta, como en este caso, en estas dos muestras, que quedan muy, ¿no es cierto?, azul o morado. Eso estamos hablando que es un gran positivo. En el caso que quede rosado o como este color, ¿pueden ver mi puntero o no? Sí se ve, doctora. Ya, súper, gracias. Como en este caso, que se ve más rosado al lado de estas imágenes esferoides, ¿no es cierto? Lo más rosado es lo que vendría siendo, o como se ve, un microorganismo que es un grano negativo. Es mucho más rosadito en comparación a lo que se ve con este violeta bien marcado, medio azul, ¿no es cierto? Morado, como yo les decía. Bueno, estas son dos muestras que se ven de Staphylococcus en general. Y vean ustedes que son efectivamente redondeados, algunos están, ¿no es cierto?, agrupados de manera muy desordenada, que uno no puede decir, aquí hay dos juntos, hay tres juntos, están en línea, no, esto es como, es todo una mezcla.
¿Y por qué es importante ver esto también? Porque es distinto cuando uno siembra una colonia perfecta de un microorganismo, lo deja reproducir, lo deja en un medio de cultivo, ¿no es cierto? Y después va viendo la perfección de la tinción. Cuando tomamos muestras clínicas, hay que recordar que vienen secreciones, vienen restos de piel, por ejemplo, pus, eh, muchas veces está macerada la muestra, entonces no vamos a ver tan perfectamente la tinción y vamos a ver algo así. En el caso de los estafilococos, más desordenados, algunos agrupados o separados, entonces hay que revisar todo el plano con el microscopio para poder decir o mencionar de qué estamos frente a un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus fabulosa negativo, por ejemplo, pero aquí solamente vamos a decir hay cocáceas gram positivas y que están distribuidas de tal manera que se ven agrupaciones, ¿no es cierto? Y en algunos casos van a haber incluso de dos. ¿Ya? Y aquí nos puede confundir con otros microorganismos que efectivamente también son cocáceas gram positivas y que están en pares, en tétradas. Entonces yo necesito mirar todo mi campo para ver de qué estoy hablando. Ahora, esto que ustedes ven aquí se parece a un racimo de uvas, ¿ya? Y por eso se les llama a esta distribución que tienen estas cocáceas Staphylococcus, ¿ya? Viene de este nombre que se le asigna a los racimos grandes de uva que se ve muy similar o bastante similar. Bien, ¿qué otra característica uno tiene que conocer de estos estafilococos en general? Los estafilococos tienen una característica bioquímica que es cuando se ven enfrentados a la enzima catalasa, son capaces de hacer el cambio de peróxido de hidrógeno a agua y más oxígeno gaseoso. Por lo tanto, vamos a ver que sí tienen esta enzima que es la catalasa. ¿Y cómo se comprueba eso en el laboratorio? Se coloca una gota de la enzima más una colonia bacteriana. Eso es suficiente para ver que hay formación de burbujas. Y esto nos va a dar la positividad. Por lo tanto, si estamos hablando de que yo hago esto en el laboratorio, me da positivo, estoy frente a un Staphylococcus. Recuerden ustedes que van a ver al grano, pueden ver que quizás todo el extendido está un poquito destruido, entonces vamos a ir viendo de apares, de tétradas, no tan estafilococo tan perfecto, entonces esto también nos va a permitir orientarnos y saber de qué estamos hablando como microorganismo. Ahora, si la catalasa da negativo, esto quiere decir que estaríamos frente a otro tipo de microorganismo, como el estreptococo que vamos a ver más adelante o enterococo. ¿Ya? Así que lo más importante es partir sabiendo que tengo un gram, una tensión bien hecha, tengo la forma esferoidal, ¿no es cierto?, de estas imágenes, cómo es la distribución, y después comienzo a hacerle las pruebas que me van a poder permitir identificar los géneros. Estos estafilococos en general son pequeños, son entre 0,5 a 1,5 micras. Lo importante es saber que no tienen flagelos, son inmóviles, ¿ya? Y crecen en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Y una cosa interesante de ello es que pueden crecer en presencia de concentración elevada de sal, ¿ya? De hecho, se describe también que son anofílicos y que pueden crecer en aguas marinas, ¿ya? Así que eso es bien interesante porque a diferencia de otros microorganismos que no pueden crecer en este tipo de concentración de sal, incluso pueden destruir su pared y generar también daño a ellos. Pueden crecer en temperaturas, ven ustedes, algunas cálidas, otras bastante altas, y una de las cosas más importantes donde encontramos en el ser humano, este estafilococo está presente principalmente en la piel y en mucosas. Todos nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias en el organismo y principalmente esta Staphylococcus se encuentra en la piel. Por eso es muy importante cuando uno ingresa a nivel hospitalario, cuando ingresa a ver a los pacientes, ese lavado de manos en 5 pasos, que es antes de ver al paciente, después cuando se tocan los alrededores, se hace un procedimiento, etcétera, y al término de hacer eso o al término de evaluar al paciente, ¿ya? Porque si no, lo que yo voy a estar haciendo es que las bacterias que yo me traigo de la comunidad de mi casa, las puedo también traspasar, se coloniza la piel del paciente, o este mismo paciente que ya está colonizado con bacterias que además presentan mecanismos de existencia, yo se las puedo
transmitir al paciente que está al lado si yo no me lavo las manos. ¿Ya? Así que eso es lo fundamental, es lo básico, lo clásico cuando uno empieza también a ver pacientes. Entonces, una de las cosas importantes que si nosotros consideramos que Staphylococcus está principalmente en la piel, en realidad como de los principales microorganismos, eh, yo tengo que tener cuidado con la piel también, porque en el caso que se genere algún daño, algún trauma, alguna herida, probablemente ahí le voy a dar pie para que las bacterias que estén en mi piel sí puedan causar infección, cuando yo rompo en el fondo la barrera de protección que es la piel. En general conocemos de los Staphylococcus, hay 45 especies y 24 subespecies, ¿ya? Y están alojadas en las narinas, en las fosas nasales, también en las zonas donde hay glándulas sebáceas y también en glándulas apocrinas como en la zona axilar, en los pliegues, en zona axilar, en el cuello, en pabellón también auricular, en las manos en general, está muy distribuido y sobre todo le gustan los nichos, los cuales se encuentran en cierta temperatura y que le da toda la, el ambiente para que se pueda reproducir y para que pueda quedar ahí. De las especies más importantes que tienen que conocer muy en detalle, la principal es Staphylococcus aureus, ¿ya? Y vamos a hacer la diferencia entre Staphylococcus aureus versus el resto de las especies. Básicamente porque este microorganismo es el más virulento, es el que más se conoce, es el que más vemos asociado a infecciones, al que más se le teme porque tiene una toxicidad muy alta, es capaz de entrar en sangre, es capaz de invadir tejidos, le gusta irse también a válvula cardíaca, a sistema nervioso central, le gusta hacer colecciones, es muy agresivo, ¿ya? Y de las demás especies, estamos hablando de Staphylococcus epidermidis, que su nombre ya nos da un indicio de dónde lo encontramos principalmente, que es en piel. Este es el principal microorganismo que se encuentra presente en nuestra piel. Después tenemos Staphylococcus hemolyticus, Staphylococcus lugdunensis y Staphylococcus saprophyticus. Habitualmente, saprophyticus también le gusta irse a vías urinarias, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, dispositivos para permitir la micción como un catéter urinario, a estos microorganismos les gusta acercarse ahí y puedan generar incluso infección o simplemente quedarse ahí tranquilitos. Subrayé Staphylococcus lugdunensis porque debido a que actualmente se cuenta con métodos de identificación que están mucho más avanzados, son automatizados, ya se ha ido dejando lo que es la parte manual, hemos ido aprendiendo y a conocer además una gran cantidad dentro de las especies. Y la que más ha aparecido como nueva y que tiene una implicancia distinta es Lugdunensis, porque su comportamiento, a pesar de que es muy familiar en general con estas otras especies, su comportamiento puede ser muy agresivo, igual que Staphylococcus aureus. Así que cuando ustedes lo vean, pongan atención y hay que manejarlo un poquito más agresivo que quizás como manejaríamos el resto de las especies. Cualquiera de estos, por ser Staphylococcus, puede presentar además resistencia a un tipo de antibiótico y que lo definimos como resistencia a la meticilina, que lo vamos a explicar más adelante en términos de su genética y su comportamiento frente a antimicrobianos. Las características en general de Staphylococcus aureus, que es este principal representante del grupo, es que presentan las colonias, cuando lo vemos en una placa de agar, o sea, estas placas, ¿no es cierto?, que contienen incluso en algunos casos sangre de cordero, eh, da un color amarillento, ¿ya? Por eso el aureus, que es dorado, fue asignado el nombre por esta especie. Y esto es debido a la presencia de pigmentos carotenoides, que esto le permite al Staphylococcus aureus crecer, ¿ya? Y además, especialmente le da su asignación por el nombre y lo diferencia del resto de las demás especies. Es, como les digo, la más frecuente también de ver en clínicas, sobre todo causando infección, y tiene una particularidad que la diferencia de las demás, ¿ya? Y voy a volver atrás porque les hago la diferencia entre aureus y el resto. Y cuando hacemos esa diferencia es por una cosa bioquímica.
que Staphylococcus aureus presenta esta enzima que se llama coagulasa y que también nos va a dar una prueba de reconocimiento dentro del mismo grupo. Esta coagulasa es distinta a la catalasa. Estamos hablando catalasa en general cuando tenemos una tinción de Gram, ¿no es cierto? Vemos que es positivo, vemos cocacia y queremos saber a qué grupo pertenece. Pero cuando ya tenemos identificado el estafilococo, queremos saber, ¿es este un aureus o corresponde al resto de los otros que no es aureus? ¿Ya? Entonces, lo que se hace aquí con esta coagulasa, como lo pueden ver en esta imagen, es que dentro de un tubo, esto es absolutamente de manera manual, se coloca una colonia de Staphylococcus aureus en un tubo que contiene plasma. Y como lo que hace este aureus que contiene la coagulasa, esta coagulasa se une a un factor sérico y convierte finalmente el fibrinógeno en fibrina y da formación a este coágulo. Eso no lo hace el resto de las especies, tampoco lo hace el Lugdunensis, a pesar de que se comporta clínicamente muy similar. Así que este es un test que de mucha ayuda y que uno siempre está preguntando en laboratorio cuando vemos inicialmente los crecimientos en las colonias. Estamos hablando de una cocacia gram positiva, tipo estafilococo, pero es coagulasa negativa, coagulasa positivo, le hicieron el test de coagulasa, siempre estamos preguntándole al equipo de microbiología eso. Ahora, considerar que lo que yo les decía, muchas de las cosas que nosotros o que se hacían antes manualmente, hoy en día están absolutamente automatizadas, entonces es mucho más rápido obtener toda esta información. Ahora, como las demás especies de Staphylococcus no presentan o no tienen esta capacidad de producir este coagulasa, los conocemos entonces colectivamente como un grupo de Staphylococcus coagulasa negativo. Voy a volver atrás nuevamente y mencionarles todos estos. Y hay muchos más. Hablábamos de que hay, ¿no es cierto?, por lo menos unas 45 especies, y la que es más distintiva en su comportamiento entonces sería Staphylococcus aureus y todas las demás son coagulasas negativas. Para algunas cosas, incluso con que nos digan es un coagulasa negativo, uno ya puede tomar una conducta clínica. Pero, desde el punto de vista microbiológico, siempre tenemos que llegar a tener, idealmente, una buena muestra, poder obtener una colonia de crecimiento en estas placas de agar roja, y poder, obviamente, hacer también la susceptibilidad, ¿ya? Así que hay que seguir siempre indagando hasta el final con nombre y apellido de las especies. Bueno, en general, este Staphylococcus aureus tiene una fisiología y estructura que en algunas cosas son bastante compartidas por los que son coagulasa también negativos. Estamos hablando primero de lo que es la cápsula y la capa de limo, que se llama, que son puros polisacáridos que se encuentran en la parte externa. Vean ustedes, aquí esta es la capa de limo, y acá se encuentra la membrana citoplasmática, ¿ya? Así que lo más externo es esto, es un polisacárido, y al ser polisacárido, que ustedes se van a ir interiorizando un poquito cada vez más, esto es lo que hace la diferencia entre las distintas, igual, entre el mismo Staphylococcus aureus pueden haber como subtipos, ¿ya? Y les dan, en el fondo, los serotipos capsulares. La neumococo, que lo van a conocer después más adelante, también, por ejemplo, otra bacteria que importa mucho esta cápsula de polisacáridos porque también va a permitir identificar específicamente, y lo más importante es cuando se hacen las vacunas, el ir conociendo estos serotipos capsulares. No tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, con las variantes del SARS-CoV-2, que tiene que ver una cosa más bien de mutaciones genéticas. Esto tiene que ver con su nombre propio, su estructura que tiene la bacteria, que le va a dar incluso otro nombre más, va a ir siendo mucho más específico, ¿ya? Y según estos serotipos que se vayan dando y apareciendo en esta cápsula, podemos ver que hay algunos que van a tener una cápsula mucho más gruesa y que son colonias mucoides. No todas las colonias también las vamos a ver exactamente igual, pero tienen un comportamiento microbiológico muy similar. Y nos vamos a dar cuenta que también los serotipos 5 y 8 serían los responsables de infecciones humanas. Habitualmente en clínica, para nosotros, llegamos hasta el conocimiento de qué es un Staphylococcus aureus. Lo que es más investigación, y probablemente ya desde el punto de vista de proyectos de investigación específica, quizás uno pudiera ir midiendo y solicitando estos serotipos.
¿ya? ¿Cuál es la gracia de esta barrera de polisacáridos que tiene la parte externa? Es que protege a las bacterias inhibiendo la fagocitosis por parte de los polimorfos nucleares. Recuerden ustedes que una de las primeras células que llegan van siendo los macrófagos que causan fagocitosis y después llegan los polimorfos nucleares, donde se genera gran cantidad también de pus. Entonces, esta bacteria que le gusta mucho generar este tipo de infecciones, al mismo tiempo se va a estar protegiendo con esta capa de limo. Lo otro es que esta capa de limo, que contiene por sí sola alrededor de algunos monosacáridos, es una biopelícula, ¿ya? Y que quiere decir que le va a gustar mucho ir a unirse a cuerpos extraños, va a quedar como, se va a ir adheriendo, ya se va a ir como quedando un poquito pegada a eso. Ahora, eso es una de las cosas más importantes que hacen los coagulasa negativos. Se van a unir, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, una persona que no puede orinar, se le coloca un catéter urinario y en esa vía, a través de la piel, quizás si no se hizo un buen aseo, se pudo haber pasado y llevar algunas colonias que estaban alrededor de la piel, van a pegarse a la sonda de este catéter y van a quedar ahí por esta característica, ¿ya? En general, los coagulasa negativos sobreviven debido a esta estructura y en general son menos virulentos, incluso son avirulentos en comparación a lo que hace Staphylococcus aureus. Pero como concepto, importante es que le gusta quedarse adheridos a cuerpos extraños, ¿ya? Después tenemos una siguiente etapa que vean ustedes que toda esta parte blanca, que es lo más grueso que tienen estos estafilococcus y que corresponde al péptido glicano y también hay algunas enzimas asociadas. Cuando uno los compara, este péptido glicano que aquí en esta figura se ve que es mucho más grueso que la capa de limo, ¿no es cierto? Pero cuando uno lo compara con un microorganismo que es gram negativo, el péptido glicano, la verdad es que este efectivamente es mucho más grande que los otros. Esto le da cierta estructura, cierta rigidez, y el peso que tiene la bacteria va a estar dada principalmente, la mitad del peso está dado solamente por esta estructura, ¿ya? Este péptido glicano tiene varias capas entrecruzadas. Como yo les mencionaba, le da la rigidez especial que tiene estas bacterias. Y aquí además se van a encontrar un grupo cercano que son unas proteínas, ¿ya? Las proteínas que se ligan a la penicilina, ¿ya? Que cuando ingresa el antibiótico se unen a estas proteínas y estas proteínas están encargadas de hacer toda una serie de procesos para poder ir a formar el peptidoglicano. Por lo tanto, el efecto primario que hace la penicilina es inhibir esta formación de peptidoglicano, ¿ya? A través del bloqueo que tienen sobre estas proteínas ligadoras de penicilina. Ese es el mecanismo por el cual destruyen a la bacteria, ¿ya? Son bactericidas de por sí, todo lo que son las penicilinas, y por lo tanto, ven ustedes, si no tiene una capa rígida, una capa que le permita además mantener su estructura interna, obviamente vamos a ir a destruir esta bacteria, ¿ya? También tiene otro rol que es de tipo endotoxina, y esto quiere decir que cuando hay presencia de este peptidoglicano en la estructura, en la bacteria, ¿no es cierto? Y puede ingresar al cuerpo, al ser humano, es capaz de desencadenar cuadros o estimular la producción de pirógeno y esto empezar a desencadenar todo lo que es la aparición de fiebre en una persona, ¿ya? Así que muy importante conocer esta estructura de peptidoglicano, bastante importante en la mayoría de los que son gram positivos, muy potente, muy grueso y cuesta mucho además eh, que el antibiótico pueda destruir. Sin embargo, hay antibióticos muy efectivos, pero es como el caballito de batalla que tienen estas bacterias. Después tenemos el ácido teicoico, que se encuentra aquí en rojo, en este diagrama, y también es parte de este componente, ¿no es cierto?, como componente de la pared celular, se une, puede llegar incluso a la membrana citoplasmática, y lo que hace es que estimula la respuesta humoral específica. A pesar de que clínicamente nosotros no medimos, por ejemplo, una IgG, una IgM contra Staphylococcus aureus, sabemos que el organismo en primera instancia va a generar varios
mecanismo de respuesta inmunológica frente a algo desconocido como es una bacteria. En algunos casos puede ser suficiente para poder determinar que no vaya a haber infección, por ejemplo, si yo me rompo, me hago una herida y rápidamente cicatriza, yo me lavo, y localmente quizás voy a poder generar una respuesta bastante potente. Pero si esto llega y se disemina, quizás ya el cuerpo no va a ser capaz de hacer esto, ¿ya? Así que sí es capaz por este ácido tricoico de generar respuesta inmunológica específica, va a depender del daño que se haya generado como para decir que esta respuesta va a ser efectiva frente a la infección o poder modular todo lo que vaya a ser la bacteria. Y por otra parte, hay proteínas de adhesión a la superficie, que es lo que yo también les comentaba, que no solamente lo tiene la capa de limo, sino que hay otras proteínas, como por ejemplo la proteína A o el factor este de agrupamiento, como tipo coagulasa, que en el fondo la gracia que tiene es que van a permitir unirse a este anticuerpo, van a producir este anticuerpo que se da en las zonas de mucosa. ¿Ya? No solamente van a estar adheridos a los dispositivos externos, sino que a las mucosas, a las paredes donde vaya a ir invadiendo. Eso a las bacterias en general les gusta mucho. ¿Ya? Así que estas proteínas también se dan frecuentemente o son mucho más presentes en la especie de Staphylococcus aureus. Hay una cosa que les quiero mencionar y que espero yo no haber cometido el error, pero quiero mencionarles que todos los microorganismos que ustedes escriban o cuando hagan alguna presentación, etcétera, por nomenclatura internacional, van escrito la primera letra en mayúscula y todo lo demás va con cursiva y el segundo, que es el apellido, por decirlo así, va en minúscula, ¿ya? Así que si ustedes ven en alguna de esta presentación que está hecho, que no está así, no es lo que corresponde, así que para que lo tengan ustedes bien claro que esta es la forma correcta de escribirlo, con nombre completo o la abreviación en cursiva y con la primera en mayúscula. Bien, y finalmente la membrana citoplasmática, voy a volver atrás solamente para que recuerden la ubicación. Aquí está la membrana, entonces, que está muy pegada, ¿no es cierto?, obviamente al citoplasma y es parte o está conteniendo hacia el exterior todo lo que es la capa de limo y el gran péptido glical. Esta membrana citoplasmática contiene distintos tipos de estructuras, contiene proteínas, contiene lípidos y también algunos carbohidratos. Recuerden ustedes que la principal capa de carbohidratos la contiene la capa igual de limo, con polisacáridos y principalmente el limo, que son monosacáridos. Y esta membrana citoplasmática va a actuar como una barrera osmótica, entonces, que van a ingresar ciertos componentes y a mayor concentración van a permitir entonces el ingreso hacia el citoplasma. Y también su estructura o la formación está dado en cómo se va reproduciendo la bacteria, cómo va haciendo su biosíntesis celular, y también en base a algunas enzimas que se han llamado respiratorias, pero es eh, por el intercambio de oxígeno, CO2 que ocurre también dentro de la célula. Entonces está muy ligada a todos los componentes, los procesos que están pasando dentro del citoplasma. Es obviamente muy vital también la presencia de esta membrana para que no haya destrucción también de esta estructura. Bien, ¿qué pasa con, o cómo van a actuar todo esto, que es la acción estafilocócica que le decimos nosotros, y que recordar que van a tener entonces estructuras que van a evadir respuestas inmunológicas, como por ejemplo la capa de limo, también la proteína A ligante frente a algunos anticuerpos, la adherencia que presentan también estos estafilococos con la capa de limo, con los complejos proteicos, y la destrucción tisular que puede causar debido a que Staphylococcus en general es capaz de producir toxinas, ¿ya? Y ahí esa es una de las cosas más agresivas que tiene Staphylococcus aureus que vamos a ver. Las toxinas, fíjense ustedes que hay 4 mencionadas, están las citotoxinas, hay toxinas exfoliativas que actúan frente a la dermis, hay algunas enterotoxinas y la que es causante del gran shock tóxico superantigénico. Las primeras, que son las citotoxinas, como su nombre lo indica, va a destruir o van a ser tóxicos en el fondo para algunas células, que va dirigida contra leucocitos, contra eritrocitos, fibroblastos, macrófagos, plaquetas, etc. En general, esto se ve a nivel microcelular, ¿no es cierto?, cuando uno
lo pudiera ver con un poco al microscopio, porque clínicamente uno no ve esto, sino que ve los efectos causados de esto. Eh, Podemos ver que hay un poco más de hemorragia, que puede haber necrosis, por ejemplo, que son zonas más negras que están dentro de en la piel. Por ejemplo, vamos a sospechar que presencia de Staphylococcus porque indirectamente vamos a estar viendo todos estos procesos. Aquí hay una cosa importante que tienen que reconocer, que una de las citotoxinas que se ha ido haciendo muy famosa en los últimos años es la Panton Valentine. ¿Ya? Anótenla por ahí porque dentro de las cosas que más ha ido apareciendo esta citotoxina es en la presencia de Staphylococcus aureus, se ve personas con grandes lesiones en la piel y que nunca han estado hospitalizadas. ¿Ya? Se adquiere de manera comunitaria y dentro de uno de los primeros reportes que comenzaron a aparecer en Latinoamérica fueron grupos de rugbyistas en Uruguay que después de tener el contacto físico, ¿no es cierto?, por lo que implica el deporte, empezaron a presentar lesiones distintas, eritematosas, que son más bien rojizas, con un fondo negro y bastante grande, o sea, más de 5 centímetros, 10 centímetros, incluso con compromiso también subcutáneo. Y cuando se fueron a estudiar y a hacer muestras, encontraron que Staphylococcus era un Staphylococcus aureus, ¿ya? Y encontraron que tenía una citotoxina distinta, que era esta Panton Valentine, ¿ya? Así que hay que estarla conociendo, hay que estarla sospechando también. En todo lo que esté relacionado hasta el momento está muy descrito a estos golpes, a estos traumas. Y en Chile por lo menos hay unos 200 casos descritos de esta presencia de estafilococos con la citotoxina Panton-Valentine. Con respecto a las toxinas exfoliativas, estas toxinas son proteasas, ¿ya? Y que van a romper ciertos puentes intercelulares del estrato granuloso de la epidermis, ¿ya? Es infrecuente de ver, pero se ve y sobre todo en niños, ¿ya? Cuando comienza a salirse la primera capa de piel, vamos a ver unas fotos, uno sospecha que puede tener un rol esta toxina exfoliativa de estafilococcus. También contiene enterotoxinas, que estas enterotoxinas tienen la capacidad de producir un aumento en la producción de linfocitos T también locales. En los linfocitos T, recuerden ustedes también que hay algunos que ayudan y otros que son súper tóxicos y que liberan también toxinas. Y esto lo que van a hacer, van a estimular entonces todo un proceso de inflamación y que estrictamente el órgano más comprometido va a ser el tracto gastrointestinal, la parte intestinal. Y aquí la persona lo que va a referir es que tiene náuseas, tiene vómitos, tiene diarrea, y esto es por haber ingerido algún alimento que haya venido con esta enterotoxina, ¿ya? Y finalmente la toxina 1 del síndrome del shock tóxico superantigénico, también hay una proliferación de linfocitos T con la implicancia que tiene de liberación de citotoxinas también. Y lo que hay aquí principalmente es una destrucción celular de las células endoteliales. Recuerden ustedes que hay vasos sanguíneos grandes y hay vasos sanguíneos pequeños que van llegando a la irrigación hepática, a la irrigación del riñón, van llegando hasta la parte subcutánea más profunda. Entonces se ve un paciente séptico, que le decimos que es un paciente que está con fiebre, que le falta aporte de agua, de líquido, está con falla renal, está con falla multisistémica, ¿ya? Así que vean ustedes que en realidad Staphylococcus aureus es bastante virulento debido a estas características sobre todo. Estas no están descritas de esta manera para los Staphylococcus coagulasa negativa, ¿ya? No son capaces de producir enterotoxinas con una gran clínica en una persona, no son generantes de toxina exfoliativa, pueden tener algunas citotoxinas, pero no se manifiestan tan gravemente. Lo que más les gusta a los coagulasas negativos es quedarse adherido a lugares, ¿ya? Y en esa adherencia es que puede causar algún grado de inflamación en algunos casos y causar un síndrome febril y estados inflamatorios bastante prolongados en algunas personas. Bien, dentro de las toxinas están estas enterotoxinas que tienen que ser muy conocidas por ustedes, quizás alguno de ustedes
ha vivenciado lamentablemente el haberse encontrado sin querer queriendo en algún alimento con esta enterotoxina, habitualmente está dado por las intoxicaciones o las intoxicaciones alimentarias, y las que se encuentran en lácteos contaminados corresponde a la enterotoxina C y D, y la enterotoxina B es la que produce la colitis pseudomembranosa estafilocócica, que es muy sintomática, incluso puede llegar a consultar un servicio de urgencia por presentar este tipo de intoxicación. Las enterotoxinas son bastante bien elaboradas por el Staphylococcus aureus, ya que son estables aunque se calienten hasta los 100 grados. Quiere decir que si hay un alimento que ya viene contaminado, aunque yo lo cocine muy bien, o lo hierva, por ejemplo, algún lácteo, qué sé yo, la toxina va a poder resistir igual. Ahí lo que importa más es cuánto tiempo, ¿no es cierto? Si pasan 1 hora en cocción o en cocimiento de 2 a 4 horas, existe un menor riesgo, ¿no es cierto?, que puedan sobrevivir estas toxinas. Pero inicialmente con el lavado simple, quizás que uno puede hacer de alguna cosa, puede que no anden muy bien. Aquí les muestro un crudo, la preparación de un crudo, que no sé si a alguno de ustedes les gusta el crudo. En particular no, probablemente por una deformación no más profesional, pero eh, hay que estar atento porque todas estas bacterias obviamente son microscópicas, es muy difícil de poder verlas, pasan algunos tiempos, quizás también no en congelación, y resulta que después al consumirlos de esa manera pudiéramos estar enfrentados a estas características de algunas bacterias. Bien, y dentro de las enzimas que contienen, ustedes ya conocen entonces la coagulasa que va a convertir este fibrinógeno en fibrina, pero además hay otras enzimas, ¿ya? La hialuronidasa, por ejemplo, que también es capaz de hidrolizar y de romper los ácidos hialurónicos en los tejidos conectivos, estamos hablando de piel, y eso, o sea, no solamente de piel, de todo lo que es la parte de estructura de matriz que tienen nuestros órganos. Y al destruir esos ácidos hialurónicos, lo que vamos a estar haciendo es que va a permitir una mayor diseminación de los estafilococos por el tejido. También cuenta con una fibrinolicina que también disuelve estos coágulos de fibrina. Hay lipasas que hidrolizan los lípidos, que también son componentes muy importantes de nuestra pared celular, de muchos órganos. Y también hay nucleasas que hidrolizan el ADN, que desde el punto de vista quizás clínico la interpretación no es tan importante, entre comillas, pero sumado a todo el resto de la acción de las enzimas, lo que vamos a llegar a ver es finalmente los cuadros clínicos de los pacientes, y en algunos mucho más graves. Eh, Cuando uno dice, bueno, en general, eh, este es un grupo, es un género muy agresivo, cuando hablamos de los estafilococos como en general, la verdad es que no. La verdad es que estafilococos, por ejemplo, aureus, puede vivir en la piel de nosotros mucho tiempo si es que nosotros no le damos las condiciones para que nos cause una infección. Pero por sí solo, estar frente a un estafilococos aureus no nos va a generar la infección, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos pacientes, ustedes van a ver pacientes, a veces hay algún grado de vulnerabilidad en algo. Hay factores de riesgo de comorbilidad, ha habido algún trauma, ha habido alguna cirugía, hay un dispositivo, hay algo que hace, que permite que este grupo ya deje de ser ubicuo y se genere un poquito más de agresividad y empieza a mostrar todo lo que hemos estado conversando, para poder generar más daño. En el caso, por ejemplo, de las personas de todos que somos portadores de los estafilococos coagulasa negativo en piel, a veces también tenemos colonización transitoria de algunas zonas con Staphylococcus aureus. Y en algunos casos, el Staphylococcus aureus sí puede ser un portador, estar permanentemente en algunos sitios, como por ejemplo en nasofaringe o en bucofaringe en los adultos. ¿Y esto por qué es importante? Junto con la aportación de la nasofaringe. Cuando se hacen las cirugías cardíacas, por ejemplo, una de las indicaciones para poder evitar que haga el paciente una infección de la herida operatoria, de una cirugía que es tremendamente extensa en tiempo, que tiene su complejidad, ¿no es cierto? Se hacen baños, antes se hace un buen aseo al paciente para poder disminuir la máxima carga viral que hay. Siempre en los pacientes con cirugías, además, se limpia la zona en la cual se va a hacer
la apertura con el bisturí. En algunos casos se deja también antibióticos de profilaxis, ¿ya? Y en el caso de quienes son portadores o asumiendo la aportación de estos adultos, un 15% de Staphylococcus aureus en la nasofaringe, a los pacientes con cirugía cardíaca también se les deja mupirocina o algún antibiótico intranasal para poder también disminuir la carga bacteriana. Así que es importante conocer esta ubicación porque lo que nos hace más sentido, ¿no es cierto?, es poder ver cuál es la aplicación que va a tener esto. No quiere decir, además, que el lavado, por ejemplo, en la zona de las narinas con clorhexidina o algo así nos va a ayudar. Siempre no. En el fondo, hay situaciones de riesgo que pueden hacer que este Staphylococcus aureus puede generar una infección, ¿ya? Ahora, como personal de salud, y cuando ustedes estén ingresando, estén más constantemente en el hospital, lo más probable es que su flora misma bacteriana va a ser muy distinta porque van a estar más contacto, va a haber más manipulación de cosas y dispositivos, pacientes también, y puede haber algún quiebre también del lavado de manos que vaya a hacer que su flor también pueda ir cambiando. Bien, esto, todo lo que hemos conversado en general es como la parte base de, de del trabajo que realizan los equipos de infecciones adquiridas en un lugar de atención de salud, ya no solamente en hospitales, también en clínicas, en centros de diálisis, por ejemplo, que es sumamente importante. El rey, digamos, de todo esto es el grupo de los estafilococos, sobre todo entonces de los coagulasa negativos y también de aureus. Es lo más frecuente que ustedes van a ver diseminado en todo lo que es el espacio donde se encuentra un paciente hospitalizado. Los estafilococos en general son sensibles a las temperaturas elevadas, estamos hablando más de 40 grados, y el rol que tienen los desinfectantes y las soluciones antisépticas son muy buenas. El lavado con jabón y mano nos va a permitir disminuir la carga bacteriana de manera muy efectiva, ¿ya? Ahora, yo les cuento que cuando al menos yo estaba haciendo la especialidad de infectología, lo que nos hicieron hacer en el laboratorio de microbiología fue poner nuestros dedos en las placas de agar, dejarlos crecer y ver qué es lo que veíamos. Efectivamente, sin lavado de manos teníamos una cantidad de estafilococos impresionante. Después del primer lavado de manos, y dependiendo, ahí nos hicieron lavarse la mano como usted crea que sea correcto, algunos también presentamos algunas colonias de crecimiento, y cuando hacíamos un lavado, y corresponde a un lavado clínico, ¿ya? Claramente la cantidad de bacterias se disminuía de manera muy importante. Hay equipos para poder medir en los funcionarios, que nosotros no lo ocupamos, pero hay equipos para poder medir la cantidad de colonias que tiene de estafilococos cada persona. Es sumamente importante el conocer esto, el lavado de manos sigue siendo lo básico para poder atender o estar en un lugar de salud. Bien, estos estáfilos pueden vivir en las superficies por mucho tiempo. Esa es una de las gracias que tienen, porque sabemos que les gusta estar en la superficie, les gusta adherirse. Por lo tanto, el aseo frecuente tiene que ser importante. Además, podemos transmitir a una persona vulnerable, una persona enferma con dispositivos postquirúrgicos desnutrida, le podemos transmitir a través del contacto directo o a través de un fómite. Fómite es una estructura como por ejemplo un juguete en los niños que también pueden transmitirse ciertas infecciones por ropa contaminada, por sábana, eh, por el fonendo, por muchas cosas que pueden adquirir, podemos encontrar aquí los estafilococos, ¿ya? Así que nuevamente una de las cosas primeras que siempre van a estar aprendiendo, y que además los equipos de IAS, que son las infecciones, los equipos de infección asociada a atención de salud, nos van a estar haciendo una pauta, nos van a estar revisando, nos van a estar dando un feedback para poder ir mejorando esta técnica que es esencial. Y no solamente esencial con Staphylococcus en general, sino que para muchas de las otras bacterias que también estamos viendo con una gran cantidad de mecanismos de resistencia. En el laboratorio, de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta, entonces, es que vamos a estar enfrentados a este género que ya lo conocemos, que en el laboratorio nos van a informar, que son cocáceas gram-positivas en racimo, ¿ya? Y que crecen entonces después posteriormente en un medio de agar.
La capacidad de que tengamos una buena identificación va a depender también de la buena muestra que nosotros le pidamos a enfermería o en el caso de nosotros cuando hacemos una punción o el pabellón en la parte quirúrgica, tomar una muy buena muestra, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, aquí ven ustedes cómo hay infecciones que son asociadas a la piel, ¿ya? Y hay pus y hay secreción, y lo que tenemos que evitar es que esta muestra que está rozando la piel, yo voy a tomar de aquí una muestra y la envíe al laboratorio, porque lo más probable es que voy a arrastrar los mismos estafilococos que tengo en la piel. Yo lo que necesito saber es qué es lo que hay acá adentro, lo profundo. Por lo tanto, hay que hacer un aseo, hay que abrir con una pequeña tijera, ¿no es cierto? Y tomar una muestra lo más profunda, estéril, entre comillas, porque sabemos que no es estéril, pero que no tenga contacto con la piel, ¿ya? Para que no nos vaya a confundir el informe que nos vaya a dar después el laboratorio. Lo mismo arriba, un buen aseo de la lesión antes de tomar una muestra que esté lo más alejada, entre comillas, de la piel, arrastrar la mayor cantidad de bacterias que podamos para poder encontrar efectivamente cuál es la causante de esta infección. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿le tomarían muestra a estas dos infecciones? Esto es por una cosa, ¿no es cierto?, teórica, de mostrarles qué es lo que tenemos que evitar en las muestras, pero cuando uno ve este tipo de infecciones, y esto ya quizás más para la medicina interna, pero cuando vemos esto, la verdad es que en mínimos casos pedimos un cultivo, porque ya sabemos que todas estas infecciones que están asociadas a piel, como ya conocemos el comportamiento de las bacterias, sabemos que la principal va a ser Staphylococcus aureus probablemente, ¿ya? Ahora, en el laboratorio, estas son, ¿cierto?, las placas de agar de cultivo donde vamos a estar sembrando las muestras que han ido llegando. Las muestras clínicas, entonces, después de que pasan todo el proceso de preparación, pueden ser sembradas en estas placas. Esto es lo que yo les decía, donde nosotros colocamos nuestros dedos en las placas. La gracia que tiene que son las clásicas placas de agar, no requieren, los estafilococos no requieren un medio de cultivo especial para poder crecer, van a crecer muy bien, ¿ya? Crecen además rápidamente, como decía, no requieren un método selectivo o complementario en general, y son tanto de crecimiento aerobios como anaerobios. Así que aquí nos van a mostrar sus colonias tal cual como aparecen en esta foto. Si uno da vuelta a la placa, van a poder ver que incluso algunas de las colonias hacen hemólisis, por lo tanto lisan, y no se ve lo rojito, se ven más bien transparente del otro lado, ¿ya? Así que eso también es una cosa importante que uno siempre tiene que estar mirando en estas placas, ver cómo es la colonia, qué color tiene, son grandes las colonias, son pequeñas, son ovoides, eh, son, por ejemplo, un poquito amarillas, como se ve aquí en caso de Staphylococcus aureus, y si las doy vuelta voy a ver la capacidad que tienen de hemolizar, ¿ya? Por eso se hacen estas placas de agar sangre. Ahora, casi todas las cepas de aureus y también algunas de coagulasa negativo van a producir esta hemólisis que van a ver ahí, como se ve aquí alrededor, un poquito transparente, la placa finalmente de agar. Actualmente, yo también les mencionaba que se cuentan con técnicas mucho más avanzadas para poder hacer la identificación de las especies. Y aquí estamos frente a las pruebas bioquímicas, por ejemplo, la catalasa, la coagulasa, etcétera, que se hacen de manera automatizada, y lo más importante es que además en esta automatización permite identificar con nombre y apellido todas las especies. Entonces se ahorra un proceso de días que antes había que ir haciendo. Si nos salía catalasa positivo, ok, estoy pensando en estáfilo, después tengo que hacerle manualmente un coagulasa, y después dentro de los coagulases tengo que seguir haciendo otras pruebas bioquímicas para poder llegar finalmente al apellido o al nombre completo de la especie. ¿Cuál es la gracia? Estos son equipos que están en la mayoría de los centros hospitalarios, en los cuales se manejan estas tarjetas. Y estas tarjetas permiten hacer una serie de pruebas bioquímicas de manera automática, pero lo que se necesita es contar con una cantidad de colonias que se puedan utilizar y poner, ¿no es cierto?, van en unos pocillos, se coloca acá dentro del equipo, y la tarjeta lo que me va a decir
es que si es una tarjeta para yo poder identificar Bocacia gram positiva, Bacillus gram negativo u otros, ¿ya? Por lo tanto, sí o sí, yo a las muestras tengo que hacerle inicialmente un gram. Y para tener un gram, yo necesito una colonia, por lo tanto, necesito cultivarlo antes. Tengo mi muestra clínica, lo coloco en una placa de agar, lo coloco en frascos de hemocultivo, lo que sea, saltan positivo, veo crecimiento, los llevo a microscopio, le hago el gram de 5 minutos, ¿no es cierto? Le aplico todas las técnicas, veo lo que hay, la estructura, y en base a eso entonces yo lo coloco en este equipo y elijo la tarjeta adecuada para que me pueda hacer todas las pruebas bioquímicas y llegar finalmente a esta lectura por el sistema automatizado, informático, y me va a decir el nombre completo, ¿no es cierto?, de la especie que estamos viendo. Gracias a esto, debido a que hay una gran cantidad de información, de nombres que están introducidos en las tarjetas, que tenemos también una diversidad de las especies, las vemos mucho más frecuentemente que antes, cuando nos quedamos con un grupo mucho más reducido de bacterias en clínica, pero era porque no teníamos los métodos actualizados para poder identificar. Estoy hablando de más de 10 años atrás, 5 años atrás, por lo menos hoy día, claramente la automatización de los laboratorios de microbiología ha aumentado de manera exponencial, y a lo que nos sirve a nosotros los clínicos es que podemos tener mucho más rápido toda esta información. Bueno, y de los mecanismos de resistencia, que esto es sumamente importante que ustedes los manejen, cómo les llega en el fondo a que estos estafilococos sean capaces de tener cierta resistencia a algunos antibióticos. Esto, lo principal a conocer es que los estáfilos presentan o van a presentar en mayor porcentaje una resistencia frente a la meticilina y penicilinas, ¿ya? Esta meticilina se ocupa en otras partes como antibiótico propiamente tal meticilina, nosotros ocupamos también cloxacilina y también cefalosporinas de primera generación como cefadroxilo o cefazolina. Anótenlo por ahí, esos tres grupos de antibióticos, que es cloxacilina, cefalosporinas de primera generación como cefadroxilo y también cefazolina, para que vayan a revisar en farmacología esos tres antibióticos. ¿Qué es lo que pasa con estafilococos entonces? Va a adquirir un gen de resistencia, este gen es el gen MECA, que tiene la gracia, aquí vemos extendido en realidad, pero de manera muy reducido, el genoma, ¿no es cierto?, de esta bacteria, y donde vemos que aquí este MECA, la presencia, es que nos dice que este Staphylococcus puesto en un ambiente sería capaz de generar una alteración de las PDP. Recordar que las PDP son parte, ¿no es cierto?, de la estructura que estuvimos viendo inicialmente en estas bacterias, y lo que van a hacer las PDP es que va a permitir la unión de la penicilina. Al permitir la unión de la penicilina, hace que se bloquee esta PDP y no pueda generar peptidoglicano, ¿ya? Entonces, el MECA, este gen, va a hacer que esta PDP altere su sitio de acción, se reduzca, cambie en el fondo y no permita que la penicilina pueda entrar. Por lo tanto, si la penicilina, que en el caso la meticilina, la cloxacilina, no pueda unirse a esta PDP, entonces el estáfilo va a seguir haciendo su peptidoglicano y va a seguir sobreviviendo de buena manera, pero va a seguir haciendo resistencia. Y este gen lo va a poder ir transmitiendo de generación en generación. En este gen en particular, ahí dentro, hay ciertos, está principalmente en un área de un cromosoma que es el cassette estafilocócico MEC, que es muy conocido. En realidad hay distintas secuencias genéticas en este cassette propiamente tal, y da mucho, yo diría que mucho problema también en la clínica, porque a veces cuando también nos vemos enfrentados con Staphylococcus, que son resistentes a la cloxacilina, que es un excelente antibiótico, o también frente a las cefalosporinas de primera generación, a veces las opciones que tenemos, todas tienen alguna reacción adversa que no nos permite indicarnos los pacientes. Entonces, el primer conocimiento que hay que saber cuando uno se enfrenta a un informe de laboratorio y que nos están informando un estafilococcus coagulasa negativo
en realidad un amolítico, un saprofítico, un epidermidis o un Staphylococcus aureus, yo me tengo que ir a ver cuál es fenotípicamente, cómo se manifestó en el laboratorio su resistencia. Y me voy a ver oxacilina, que es el símil de la cloxacilina, ¿ya? Eh, Voy a ver oxacilina, no me van a informar la cloxa porque se relaciona a la oxa, ese es el antibiótico que nos marca, y está también en las tarjetas de identificación, que en realidad son las tarjetas de resistencia en este caso, y vamos a ver también cómo se comportan las cefalosporinas y nos van a indicar los siguientes antibióticos que sí se encuentran susceptibles, ¿ya? Así que este es el principal mecanismo entonces por cual los estafilococos y principalmente el Staphylococcus aureus, que este es su sigla, en realidad puede ser SARM o SAMR, Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿ya? Es uno de los principales agentes causantes de infección intrahospitalaria, ¿ya? Y puede estar cada vez más en realidad apareciendo en la comunidad, sobre todo en este estáfilo también que yo les mencionaba, que produce una citotoxina como la Panton Barata. Por eso hay que tener el estudio completo de una bacteria para yo poder tener un tratamiento indicado a mis pacientes. Bueno, y esto les muestro aquí entonces algunas fotografías de lo que se ve, de qué es lo que causa, cuál es la repercusión de todas estas estructuras y de todo este comportamiento que tienen todos los estáfilos. Vean ustedes cómo es el síndrome de la piel escaldada, que yo les decía sobre todo los niños. Hay algunos impéticos, que los impéticos de por sí son de otro grupo, son los estreptococos, pero estafilococos también puede causar el impético ampular. Vean ustedes aquí también la piel escaldada, cómo se ven extremadamente, o sea, bueno, muy doloroso, y todas estas zonas también de bulas que se ven en piel. Dentro de la intoxicación alimentaria, lo que más frecuentemente pueden encontrar es en carne, jamón y cerdo, algunos también cosas pasteleras que están rellenas con crema, ensaladas también de papas y los helados que tienen también crema. Habitualmente, y es una foto de la clásica torta, cuando van a un bautizo, un matrimonio, un cumpleaños, etcétera, y a la hora de haber comido esto hay un grupo de personas que va al baño rápidamente con un cuadro diarreico o náuseas y vómitos. Es muy abrupto, es rápido, es dentro de la hora, pasadito la hora. A diferencia de otras bacterias que demoran mucho más en aparecer todos estos cuadros. Entonces uno por eso puede decir, a ver, ¿qué comieron? Comieron, hubo carne, cómo fue la cocción de la carne, hubo ensalada, hubo una comida de torta, ¿qué fue lo que consumieron? Y después es muy interesante porque esto de la intoxicación alimentaria son de notificación obligatoria cuando llegan más de 2 casos a un servicio de urgencia, ustedes han atendido, tienen que dar aviso y hacer el anuncio, digamos, la advertencia a la autoridad sanitaria, y los equipos de epidemiología de campo van a ir a rastrear y a preguntarle a todos los que consumieron, a todos los que estuvieron en este evento, y van a ir a diferenciar cuál fue el alimento que estuvo contaminado, primeramente. Y después de eso, ir a ver la cadena de producción, de dónde se adquirieron esto, ir a hacer los testeos, las tipificaciones y todo lo que corresponde con laboratorios que son mucho más avanzados, y poder llegar a la fuente de esto, ¿ya? Y así es como después se clausuran ciertos lugares, etc. No sé si ustedes han escuchado, pero en Santiago hay una pastelería que habitualmente la cierran y la clausuran porque da brotes, pero por otro tipo de bacterias, y después vuelve a abrir y vuelve a ocurrir. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, quién les trae los huevos a las pastelerías, cómo quedan, cuál es el proceso de mantención también de toda la repostería, porque claramente hay repercusiones a nivel poblacional y personal, por supuesto. Bueno, el shock séptico, el shock tóxico en realidad es una de las cosas más temidas y que estaba muy descrito a los inicios de los usos de tampones en, en mujeres, ¿ya? Actualmente eso se ha ido viendo muy infrecuentemente, la verdad es que yo al menos no he visto ningún caso, los reportes son menos porque cada vez hay mucho más métodos de producción y que están estandarizados, y eso ha hecho que eh, no solamente haya un problema con esto, sino también en la enseñanza, en la educación también de todo lo que estamos hablando, el lavado de manos, el buen aseo, etc.
Y hay que tener ojo porque el shock séptico pueden dejar a los pacientes, la verdad es que muy comprometidos desde el punto de vista cutáneo. Ven ustedes que una zona inguinal de un paciente en la cual perdió gran cantidad de piel, y esto después requiere hacer la reparación, la parte de cirugía también eh, plástica. Así que puede ser muy agresivo este shock tóxico eh, por Staphylococcus aureus. Y de las infecciones clásicas, desde, ¿no es cierto?, algunos acné que están infectados, foliculitis, ¿no es cierto? Vean ustedes aquí también alguna una celulitis, que uno ve que hay una bula o que puede haber puertas de entrada, uno asume al tiro la presencia de Staphylococcus y sobre todo aureus, ya que tiene mucha relación y que ya sabemos que hay toxinas frente también a la piel. Y este brazo es una clásica celulitis que está demarcada, ¿no es cierto?, que se ve esta coloración eritematosa, que es más rojiza, va a haber aumento de volumen y calor local, que es la triada clásica de una celulitis. Todo esto uno dice, bueno, ¿en qué momento se dejan antibióticos? O el cuerpo, como yo les decía, es capaz de generar una respuesta inmunológica local y que prontamente va a poder sacar estas infecciones. De las cosas más graves que uno está viendo asociadas a Staphylococcus es lo que yo les mencionaba también, que es el compromiso de las válvulas cardíacas causando endocarditis, y esto sí tiene un rol sumamente importante porque gran parte de los casos requiere una cirugía y un recambio valvular. Los catéteres centrales, las flebitis, que son las infecciones causadas en los sitios de inserción de catéter, son los factores de riesgo más importantes para que puedan existir este tipo de infecciones, ¿ya? Esto es muy agresivo, es sumamente agresivo, y el comportamiento o la manifestación clínica que tienen los pacientes también es muy rápida, es muy, muy aguda. También hay cuadros de neumonía. Esta es una radiografía un corte frontal, ¿no es cierto?, en los cuales se ve la silueta cardíaca, que es esto más blanco, pero aquí se ve toda la ocupación del otro lado del hemitórax izquierdo, ¿ya? Y aquí se ven ciertos niveles, ¿ya? Aquí hay agua, en el fondo de un derrame pleural, y lo más probable es que si estamos en el contexto de una neumonía, el Staphylococcus aureus también es capaz de causar neumonía. Y vean ustedes aquí cómo está en un escáner, donde se ve todo este líquido, se ve un espacio, una cavidad, y el pulmón que se ve aquí normal, pero esto no es normal. Y esto sí puede ser causa también de una neumonía estafilocócica, que es grave, que genera un empiema, que como concepto es la presencia de pus, de gran cantidad también de leucocitos, hay bajo pH, y que esto requiere cirugía torácica para poder drenar, hacer funciones, ¿no?, también pleurales para poder ir a drenar y eliminar toda la cantidad que hay ahí de pus, para que el antibiótico además que se le vaya a indicar tenga una muy buena llegada y la evolución del paciente sea favorable. Esto también es lo clásico que vemos, una osteomelitis, que son infecciones en hueso. Al Staphylococcus aureus le gusta irse a hueso, sobre todo, por ejemplo, si hay fractura, hay tutores externos, que son algunos dispositivos que se colocan en estas zonas de fractura ósea, también pueden colonizarse por estos microorganismos. Como ya sabemos, les gusta mucho adherirse a esto. Y otro de los cuadros clínicos es la artritis séptica, aumento de volumen de zona de rodilla después de un golpe, lo que les gusta jugar fútbol, por ejemplo. Hay riesgos también que puedan estar involucrados en esto, y reconocer rápidamente si es que hay la presencia o no de un Staphylococcus aureus. Finalmente, dentro del grupo de los estafilococos que son coagulasa negativos, yo les mencionaba que Lupinensis es el que con más frecuencia también se va a asociar endocarditis sobre válvula nativa, porque a este, recuerden ustedes que también tiene un comportamiento un poquito más agresivo que el resto. Todos los demás van a estar asociados también a infecciones, pero vean ustedes, infecciones de catéter, ya de algunas fístulas, por ejemplo, también en los pacientes con insuficiencia renal crónica, infecciones en las prótesis articulares también, porque si hay contacto con piel, no hubo una buena aseo, no hay profilaxis antibiótica dentro de la cirugía, tenemos un alto riesgo que todas esas prótesis también se nos vean infectadas, colonizadas, y posteriormente haciendo un cuadro de infección. Y también pueden estar presentes dentro del aparato genitourinario. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer un diagnóstico, que eso lo van a ver más adelante, de una infección urinaria,
No solamente fijarse en el cultivo, porque puede estar colonizando sin ser infectante y yo le voy a estar dando antibióticos porque sí, solamente a un paciente que no lo requiere. Entonces, sumamente importante conocer el comportamiento que tienen estos Staphylos coagulasa negativa, los Staphylococcus coagulasa negativa, versus lo que estamos viendo en una infección propiamente tal, identificarlos, eliminarlos en términos de aseo quirúrgico, retiro de los catéteres, antibióticos, etcétera, ya porque sabemos la adherencia que tienen principalmente a todo esto. Bien, ¿alguna consulta, duda?